Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. En un ratito más empezamos. Hay que dejar que lleguen unos cuantos más. Todavía falta un minuto para las 4, entonces, pero ahorita en un momentito más empezamos. Conecta tu micro, Manuel, para saludarte. Listo. Ahí para que los que vayan llegando vayan sabiendo que sí es ahí. Sí es aquí. Ay. Listo. Hola Mariana, bienvenida. Hola Gilda, gracias. Estamos esperando a que lleguen un poquito más de quórum y empezamos. Ya están, van llegando unos cuantos. Ok. Quedaremos como un par de minutitos más que los que lleguen y ya empezamos. Hola Greta, qué gusto verte. Lupita, se supone que es... Hola. Se supone que se estaba conectando Lupita y ya no la veo. Me avisó el sistema que ya andaba por aquí, pero no la veo. Bueno. ¿Cómo les va? Mientras cuéntenme cómo les va de cuarentena, de eventos, cómo han estado. Los extrañamos muchísimo.
Pues aquí aburriéndonos. ¿Qué tal la dinámica? ¿Sí se están acoplando? Más o menos, más o menos. Más o menos, pues sí, todos así andamos, los maestros, los alumnos, yo sé que los papás, yo sé que es complicado, pero pero bueno, pues ya mira, ya llegó el profe Rafa. Es complicado, pero bueno, pues estamos en el proceso. Hola Rafa, bienvenido. Maestra, ¿cómo está? Bien, gracias. Pues aquí ya estábamos esperando a que se conecten más, pero pues yo siento que igual y ya podemos ir empezando. Es correcto, sí. Bueno, como gusten, podemos esperar o ya empezar como gusten. Pues, un minuto, son las 4:04, en las 4:05 y ya yo creo comenzamos. Perfecto. Vamos viendo si llegan más o a ver qué. Por ahí, no sé si quiere que vayamos compartiendo inclusive la nota, el video que había enviado. No sé si lo quiere, lo comparto o lo quiere compartir usted como guste. Aquí lo tengo ya listo, ya para ponérselos. Y bueno, pues a lo mejor más bien empezar a explicar a los que ya están por aquí, explicarles la dinámica, chicos. Pues bienvenidos, gracias por estar en este taller o pues este proceso que estamos haciendo para poder trabajar algunas cosas relacionadas pues con lo que estábamos haciendo, pero pues en este nuevo contexto en el que estamos ahorita viviendo. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer un espacio donde vamos como a hacer esta fusión entre los chicos de taller de periodismo, el de debate, y bueno, pues en este ejercicio, pues lo que se nos ocurrió al profe Rafa y a mí es, les vamos a presentar un video y entonces a partir de ese video vamos a poner algunas preguntas detonantes y después de esas preguntas detonantes, pues a partir de ahí generar la discusión, ¿sale? Entonces, pues ahorita déjenme empezar a compartirles el video, nada más que ahora ya no vi dónde dejé para compartir mi pantalla. Aquí está. Ok, entonces, les ponemos el video y, a ver, déjenme, vamos poniendo el video, me dicen si se escucha, si lo ven, etcétera, y vamos a empezar. Espérenme, déjenme que se ponga, ahí está, en pantalla completa. Ahí está, vamos a verlo. Y, aquí está. Listo, ya lo ven, ¿verdad? Listo. Ok, ahí va. Creo que lo que no tiene es audio. ¿No se escucha? A ver, va de nuevo. Aquí. A ver. Déjenme detener el share. Ahí está. Ahora sí. Vamos a darle share screen. Listo. ¿Sí? Con el Wall Street Journal y aceptó sus falsedades. Pero vamos por parte. Las denuncias y la pérdida total de confianza en López-Gatell fueron inicialmente... Ya, listo para que lo veamos desde el principio y ahora sí. Así es.
Estamos en vivo y en directo, entonces. Empezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud e incluso el propio López-Gatell se fue de bruces en una entrevista con el Wall Street Journal y aceptó sus falsedades. Pero vamos por parte. Las denuncias y la pérdida total de confianza en López-Gatell fueron inicialmente externadas por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Cuando llegó octubre. Tenemos 72 defunciones reportadas al día de hoy. Son 72 y no 31 las personas fallecidas por el COVID-19 en Baja California. La cifra fue presentada durante el reporte diario que da el gobierno estatal. El secretario de Salud baja californiano, Alonso Pérez, dejó en claro que el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, no actualiza esa cifra desde hace una semana. El gobernador Jaime Bonilla afirmó que no se trata de actualización. No es cuestión de que se actualice, es cuestión de que se diga la verdad. Porque si hace una semana eso lo reportamos, ¿por qué no lo reportan? Le pregunto a los expertos que están haciendo esta información, entre comillas, ¿por qué están reportando? ¿Por qué están reportando una información que no es real? O sea, yo voy a tener como gobernador, te voy a exigir que dé la información verídica de Baja California. Bonilla Valdés dijo que al igual que Baja California, muchas entidades desafían los reportes que presenta a diario López-Gatell porque parecen tendenciosos. Parece que hay una tendencia, no sé si desinformar o dar otros números, o porque no tienen la información, o es una combinación de incompetencia y desinformación, pero esto está siendo muy grave porque a lo largo y ancho del país hay mucha inconformidad con la información que se está haciendo precisamente del centro del país y pues, tenemos que llegar a saber cuál es realmente la razón, ¿no? Baja California tampoco está de acuerdo en el reporte de movilidad presentado el jueves en Palacio Nacional y afirmaron que los bajacalifornianos han cumplido las medidas sanitarias para evitar un mayor número de contagios. Porque yo en lo particular como gobernador siento que al no presentar toda la información se le sacrifica a Tijuana, se le sacrifica al estado de Baja California, retrasándolos el día 30 de mayo, porque está afectando un serio problema en la comunidad y en la economía del estado. Entonces yo creo que si se van a tomar decisiones como las que se están tomando y vamos a basar en esta información, una decisión tiene que estar completa. Oscar Gómez Romero, Azteca. Ahí termina el video. Y entonces, nada más déjenme un poquito porque ya para listo. Entonces, bueno, ¿sí se alcanzó a ver? ¿Sí lo vieron? Parece que comentan en uno de los chats que se trababa el video, pero bueno, lo pueden encontrar inclusive en YouTube. Ahorita les voy a poner el link para que lo puedan ver. Es muy concreto, es muy rápido y quien lo necesite ver. Sí, sí, les podemos poner también ahí el link. Y bueno, en general habla de esta llamado que hace a Javier Alatorre a la población, pues dice, ¿no? O sea, en general, a su audiencia, diciendo, pues ya no le haga caso a López-Gatell, ¿no? Entonces, pues no sé, digo, si vieron esa noticia en donde, pues textual, el comentario que hace él es ese, o sea, donde él dice, hace este comentario, y entonces, bueno, pues nosotros en este ánimo, lo que quisiéramos es, bueno, aquí les pongo la presentación, ya la estamos viendo, ¿sí, verdad? ¿Ven Sí. la presentación? Sí, ok. Bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, pues para comentarles que como reglas generales, pues obviamente sabemos en todo debate el respeto a todas las opiniones, apagar los micrófonos mientras no estén en una intervención. Esto pues nada más porque de pronto el micrófono se activa como automáticamente en lo que hablas y entonces se escucha como mucho ruido. Y acotar las participaciones a 1 minuto, máximo 2, es decir, bueno, tratar de ser muy breves. Somos poquitos, entonces la verdad es que podríamos participar más tiempo, pero bueno, tratar de ser muy optimizar el tiempo que estamos aquí porque la sala nos corta pronto. Y bueno, para esto también pensamos unas preguntas detonantes que serían sobre el tema, ¿no? La primera sería, bueno, pues ahí las están viendo ustedes, que en este contexto de emergencia, la importancia que tiene el manejo de la información tanto de las autoridades como de los medios es vital para propiciar la colaboración de la ciudadanía. Siguiendo esta línea de pensamiento, es válido que los medios confronten
a las autoridades de la forma en la que se hizo en el noticiero de TV Azteca y por qué, ¿no? O sea, esa sería la primera pregunta. ¿Es válido confrontar? O sea, no la están cuestionando, la están confrontando, o sea, están diciendo no le hagan caso. Entonces, la pregunta es por ahí, o sea, ¿es válido? Sí, no, ¿por qué? La segunda pregunta sería ¿qué alternativas tenía Javier Alatorre para presentar su comentario ante el público? Es decir, y conectada con la siguiente pregunta, ¿qué implicaciones o responsabilidades tiene la libertad de expresión? Porque, bueno, sí, si bien Javier Alatorre está haciendo un ejercicio de su libertad de expresión, que es también válido, en un momento de emergencia como el que se vive actualmente, ¿qué implicaciones o responsabilidades tiene el ejercicio de la libertad de expresión y cómo deben balancear los medios su papel de cuestionar las cifras oficiales y, por otro lado, propiciar la adecuada respuesta de la ciudadanía en la contingencia? Entonces, pues, de los quienes están ahí ahorita escuchándonos, viéndonos, si alguien quiere participar o responder alguna de las preguntas, pues este es el momento. Greta, no veo a todos por ahí los nombres, pero quienes quieran participar, ahorita pueden abrir micrófono. ¿O no? Ay, no, sí. Creo que Manuel y Greta están muy callados, pero yo quisiera empezar inclusive, no sé, con Manuel, si puede abrir su micrófono, para que simplemente nos comparta una opinión con respecto a esta situación. Es decir, ¿considera correcto o incorrecto? Vamos a plasmarlo desde ahí, esta circunstancia que están haciendo los medios de comunicación. ¿Están informando en ese sentido o qué estarían haciendo? Hola, maestro. Buenas tardes. Hola, licenciada Ríos. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Mariana. Me parece que es una situación sumamente compleja. Me parece que es multifactorial. Me parece que es muy difícil acotarlo a una caja en la cual se pueda decir que es una cosa buena o mala. Como lo decía bien Gilda, esto es parte de la libertad de expresión que tiene no solamente Javier Alatorre como individuo, sino también la libertad de expresión que tienen las empresas. En México se hace una gran, digamos que una gran fiesta alrededor de que los medios tienen la obligación de contar con una objetividad absoluta, cuando no es una condición que ocurra en otros lugares del mundo, ni siquiera la misma BBC, que en otras, digamos que categorías es el paragón de cómo se debe de hacer el periodismo en medios electrónicos, tiene posiciones muy determinadas con respecto al gobierno de Inglaterra. Por no decir el caso de Estados Unidos, en la cual es descarada la manera en que Fox News, por ejemplo, o CNN, se atreven incluso a poner su voz detrás de cada uno de los candidatos o de posiciones políticas. O sea, creo que TV Azteca tiene la libertad de tener una opinión. Creo que Alatorre tiene la libertad de poder expresar su opinión. Pero creo que ante una situación como la que vivimos ahora, las reglas tienen que cambiar. No explico yo cómo. O sea, eso me ha generado a mí más preguntas que respuestas. O sea, no sé qué a mí para saber qué está pasando, porque la verdad es que no lo sé. Esa situación no tiene un paralelo. Para mí, a lo mejor podría considerarse algo similar a la Segunda Guerra Mundial o conflictos armados muy grandes, en que si los medios tienen una opinión pueden poner en peligro a la ciudadanía, pero tampoco para mí queda claro, porque hasta el momento, aún con las autoridades de salud, se han expresado acerca de una línea de pensamiento. Tampoco hay las pruebas absolutas de laboratorio con respecto a la cantidad de posibles contagios que puedan existir. O sea, es un momento muy, muy confuso. Creo que es correcta la estrategia que está tomando nuestro gobierno y otros de tomarlo como si fuera el peor de los casos. Pero con respecto a la posición de los medios y lo que Azteca hace o no deja de hacer, lo lamento, maestros, no encontrarán conmigo una respuesta. No lo sé. Lo que les puedo decir en mi experiencia trabajando en medios masivos es que posiciones institucionales tan marcadas, al menos en Televisa, que es donde yo desempeñé muchos años, nunca tuvimos una agenda que nos dijeran de esto hablen o de esto no hablen, como en este caso. Nunca nos mandaron un guión de México para podernos expresar acerca de algo. Nosotros decidimos, por ejemplo,
una de las cosas editoriales es no cubrir suicidios, sobre todo cerca de la época navideña, porque pensábamos que podíamos influir en la decisión de alguien de quitarse la vida. Esto podría tener algún paralelo, podemos tratar de extrapolarlo a esta situación, pero nuevamente, maestros, la verdad es que no sé qué es lo que está pasando. Vine aquí yo también preguntando acerca de qué opinaban. Sí, como productor me sorprendo todos los días ante las cosas que veo a nivel internacional y aquí en México. Y me parece que aquí hay gato encerrado. Me parece que hay algo extraño porque uno podrá considerar que los Salinas Pliego y que López-Gatell y que Andrés Manuel tendrán que formar como un solo bloque de opiniones y de posiciones, siendo que pues, el doctor López-Gatell trabaja para Andrés Manuel López Obrador y que Salinas Pliego es uno de los principales empresarios beneficiarios por las decisiones del gobierno federal actual. Yo no sé por qué hay esta lucha intestina entre ellos, o sea, es una cosa muy interesante y que pues vamos a ver cómo se desempeña, cómo se desarrolla esa telenovela. Ojalá que no a costa de la vida de mexicanos, ¿no? Lo menos deseable. Esa fue mi participación, maestros. Gracias, muchas gracias, Manuel. ¿Alguno de los chicos por aquí presentes que quiera dar su opinión? Participar, ya sea con alguna de las preguntas o algún pensamiento que les haya surgido a partir de la situación, del video, de las mismas preguntas, o sea, alguna línea de pensamiento que tengan por ahí. ¿O va a ser por dedazo? Pues, Por dedazo, yo creo que como ahora nos No, está mira, ahí empezando a está. gustar las instrucciones dictadas. Todo así. Ahí está Greta. Cuéntanos, Greta. mi opinión es que son tiempos muy confusos donde no se sabe qué información es la correcta y siento que sí está bien a veces como preguntarle, o sea, como sí, ay, ¿cómo se dice? O sea, sí preguntar así como dónde sacan esas cifras, o sea, sí, no solamente aceptar las cifras que el gobierno nos da, porque sí puede ser que, pues obviamente las oculten o no. Por ejemplo, a veces en Estados Unidos decían que de un día a otro hubo más de 15,000 casos, entonces dicen, pues ahí hubo que, o sea, se les desbordó, o sea, los trataron de ocultar y se les desbordó. Entonces yo siento que también, o sea, hay que tener cuidado con también las opiniones que damos al enfrentar también las noticias de que están ocultando la información y así, ya que en Estados Unidos también están estas huelgas de que no al confinamiento y que tienen derecho a salir y así, donde ya doctores los enfrentan cara a cara porque las personas quieren salir. Entonces siento que también hay que tener un poco de cuidado al confrontar las notas falsas, o sea, al decir, no, esos datos hay más enfermos o hay menos enfermos, porque también mucha gente está como en colapso, entonces tal vez podríamos llegar a como a caer en una muchedumbre presa de pánico, donde empiezan a hacer estas protestas de que quieren salir a la casa, cuando no es completamente seguro, o cuando sí lo es, pero siento que ahorita es mejor, la verdad, o sea, como tranquilizarnos, o sea, no caer en un estado de no pasa nada, pero tampoco en un estado de pánico total. Claro. Y ese es mi punto. Okay. Muy bien, Greta, muchas gracias. ¿Alguien? Octa andaba por ahí también. Yo, Octavio, creo que es Octavio, ¿no? Octa. Sí. Ok. Bueno, parece que no. Bueno, yo nada más quisiera dejarles apuntado lo siguiente, Greta, Manuel. Vamos a tomar en consideración una circunstancia muy importante. A diferencia de cualquier medio de comunicación vía Internet, la televisión y la radio lo hacen a través de radiofrecuencias que son concesiones del Estado y son de interés público. Es decir, en Internet no tiene la misma regulación. Quien quiera puede decir lo que sea, no pasa nada. Pero la libertad de expresión, que es el escudo que están utilizando como si fuera un cheque al portador y sin números, tiene una cierta responsabilidad pública. La frecuencia que se les concede para poder transmitirlo es pública y por ende la comunicación también tiene ese carácter en ese sentido.
Sí, realmente los medios de comunicación en este sentido, como dice Greta, es que, bueno, pues a veces sabremos a quién creer y a quién no creer. Se convierten en los fiscales de los intereses públicos, es decir, en los representantes de los intereses públicos, están acatando la objetividad como uno de los principios fundamentales de la comunicación hacia la gente. En el periodismo la objetividad es primordial. El uso de adjetivos, el uso de acusaciones, como las hacen y las han practicado bajo el estandarte de la libertad de expresión, como si no tuvieran ninguna concesión y no tuvieran nada que entregarle a nadie, ¿ha sido un ejercicio profesional o caeríamos dentro de un supuesto inclusive de la negligencia al periodismo? Para Greta o para Hilda o inclusive para Mariana, para quien quiera contestar eso. Pues yo lo calificaría, y perdón que interrumpa, sí, lo no calificaría como una verdadera falta al profesionalismo y al periodismo. Personalmente y desde el punto de vista legal, creo que violan infinidad de disposiciones de interés público bajo el estandarte de la libertad de expresión. Sí, yo creo, o sea, yo también fui periodista y pues coincido en una parte con Manuel, con la parte donde dice, es que la objetividad es muy subjetiva, o sea, no se puede alegar subjetividad cuando siempre hay, es más, la decisión de qué foto, desde dónde la tomo ya es perder la objetividad, pero no se puede lograr al 100%, pero sí se puede tratar una cierta neutralidad o se puede tratar de ser lo más justo en el tratamiento de la información posible. Sí creo que es atrevido el ejercicio de Alatorre, de TV Azteca a través de él. También coincido con Manuel en que es extraño, o sea, yo también me hacía esa pregunta, si recientemente la noticia de la semana pasada fue que Grupo Salinas había recibido un contrato millonario del gobierno a través de la SEP para el contrato de seguros, entonces como por qué se da este cuestionamiento tan duro y además frontal, digamos, o sea, como dice Rafa, en donde es realmente ya ni siquiera como un ejercicio de libertad de expresión, sino simple y sencillamente decir, no le hagan caso, me parece peligroso, ¿no? Y yo en este asunto como de mediar entre las dos posturas, yo creo que Javier Alatorre o TV Azteca, a través de él, tenían la opción de, explicar en dónde no hacerle caso, o sea, tal vez creo que esto de no le haga caso a Hugo López, si él hubiera dicho, algunas de sus cifras no están o no checan porque presentan a los gobernadores cuestionándolas, eso es muy diferente a manejarlo como no le haga caso, porque además no dicen no le haga caso en qué, entonces la gente lo puede tomar como en, pues ya no le hago caso en nada y entonces salgo de mi casa y entonces hago mi vida normal y entonces, ¿no? Cuando creo que se limitaba al hecho de decir no le creemos en el manejo de sus cifras. Y además ahí, o sea, creo que hay que tener un respaldo, porque finalmente lo que dice Alatorre es, mintió, aceptó en la entrevista esta con el medio internacional que sus falsedades, lo cual no es cierto. Yo vi la entrevista, bueno, la leí y no es así. Él reconoce que hay una cifra negra, por así decirlo, de contagios, pero esto lo ha explicado hasta el cansancio en sus conferencias. Entonces, creo yo que sí hay una tendencia o sí fue tendencioso el comentario y ahí es en donde se vuelve peligroso, especialmente, como decía Manuel, en el contexto en el que estamos, en un contexto de emergencia nacional mundial, ¿no? Donde todos tenemos que trabajar en el estado de ánimo de las personas, ¿no? O sea, porque finalmente esto nos está afectando a todos de una o de otra forma. Y entonces crear encono, crear división, crear miren, Zoom me acaba de poner un anuncio de que nos extendieron de tiempo, que bueno, gracias Zoom, y bueno, pues entonces en crear este estado de ánimo de enfrentamiento, de confrontación, no es el momento, creo. Y si bien es válido cuestionar, creo que se equivocaron en la forma.
porque lo hicieron de una manera en la que puede provocar una respuesta negativa del público en una situación de emergencia en donde tenemos que ser muy precavidos en hacia dónde llevamos a la opinión pública a actuar. Ya no solo a pensar, o sea, de tener una opinión, sino a actuar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo pienso que si querían editorializar, porque si bien también la editorial es válida, debieron pensar en otra manera más prudente para hacerlo. Eso es como lo que yo pienso. No sé si por ahí alguien quiera emitir alguna opinión. Sí, si me permiten, compañeros. Sí. Sí, adelante. En cualquier otro momento, maestro Castrejón le hubiera dicho que con respecto a la libertad de expresión, no podemos poner ningún límite a la libertad de expresión porque no nada más podemos estar a favor de lo que nos gusta. O sea, habrá cosas dentro de la libertad de expresión que no nos gusten y que luego tenemos que respetar. Y que ellos tienen la libertad eminente de decir cosas que incluso no nos gustan, que podemos considerar peligrosas. Eso es parte de la esencia de la libertad de expresión, pero nuevamente en este momento es difícil saber cuáles son las repercusiones reales que puede tener lo que dice Javier Alatorre. O sea, digamos que en el peor de los casos, efectivamente está diciendo una barrabasada terrible que va a ocasionar que la gente le deje de hacer caso al doctor Pérez-Gatell, lo cual es poco probable que alguien, por lo que dijo Alatorre, le haga más caso, le deje de hacer caso, y que descubramos dentro de 3 o 4 años que esa sola declaración ocasionó un pico que ocasionó 10,000 muertes, ¿no? También puede pasar exactamente lo contrario. O sea, ¿qué pasa si dentro de 2 años nos damos cuenta que la tasa de transmisión del virus es de 0.01% y que TV Azteca, a través de este esfuerzo valiente que está haciendo de que sus empleados no dejen de trabajar y mantener la economía en pie, son al final quienes tienen razón? Es decir, en ese momento es imposible saber, porque no tenemos datos, porque incluso, como dice la maestra Ríos, es imposible con las cifras que se tienen en ese momento por el contexto histórico en el que estamos. O sea, estamos viviendo la historia, entonces es imposible desde la cancha de fútbol ver cuánto sabemos en la cancha, porque no tenemos la capacidad de verlo hacia el pasado. Es algo que pasará, que veremos después. Los medios tradicionalmente, ante esta incapacidad para ver el futuro de manera clara, pues tienden a ser muy cuidadosos porque nos van a juzgar por los juicios que demos en ese momento conforme pase el futuro. Pero ahorita no podemos saber. Entonces, sí, lo que considero es que debió haber sido más sutil y que en todo caso esto no se trata acerca de un llamado de TV Azteca a la rebeldía contra el gobierno, no se trata contra TV Azteca poner los intereses de su empresa por arriba de las personas. Esto es un ataque político. Es un ataque político directamente de la dirección de TV Azteca al doctor Pérez Gatell. No dijeron no le haga caso a la Secretaría de Salud, no dijo no le hagan caso a él, porque sus cifras se han hecho irrelevantes y está tomando la posición y el apoyo del gobernador de Baja California. O sea, ese es un ataque específico con respecto a eso. Ni siquiera pienso que vaya a tener repercusiones graves con respecto, porque nadie a partir de que escuchó a Javier Alatorre el día siguiente dijo, ¿cómo no van a hacer caso? Nos vamos a quitar las mascarillas. No dijo quítense las mascarillas. Esto es un ataque directo y a la cabeza. Y una vez más, de una lucha intestina del cual nosotros, que estamos más pendientes de los medios, ni siquiera nos dimos cuenta. Va a estar muy, muy interesante saber lo que pasa de frente. Una traición de Andrés. Es más, todos sabemos que el presidente López Obrador nunca ha estado muy de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud y nunca ha estado muy contento con respecto a las medidas de prevención que se están tomando. O sea, puede ser que por ahí sean las ganas de quitarle relevancia. Es imposible saber. Estamos en la cancha de fútbol y no tenemos la capacidad de ver con claridad el futuro. Así es como yo veo las cosas. Correcto, maestro. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Octa, Greta.
porque bueno, comentando un poquito con respecto a lo que dice el maestro Manuel, bueno, sí, creo que parte del periodismo tiene que ver con, hay veces que se hacen ciertas, se comunican cuestiones que pudieran agradar o no agradar a un gobierno en particular o a un grupo de personas, no necesariamente un gobierno. Llamemos personas, llamemos gobierno, llamemos quien sea. Pero insisto que el periodismo también tiene que ver mucho, el ejercicio profesional tiene que ver con las formas en las que hacen las cosas. Y para el periodismo, así como para el derecho, la forma se convierte en el fondo de lo que queremos hacer. Entonces, yo me atrevería inclusive a poder calificar la aseveración y a haber comunicado a través, nuevamente, de estas vías públicas que existen, haber comunicado, incitado a través de la simple palabra no le hagan caso al doctor López-Gatell, es prácticamente incitar, y existen inclusive en el Código Penal conductas tipificadas como la rebelión, o para irnos un poquito más, de manera más, y eso para proteger la soberanía. Es decir, en los derechos humanos que se van a tutelar, no podemos poner ni la libertad de expresión, ni el intentar sustentar el desarrollo económico por encima de la salud y de la vida. Creo que los derechos que siempre se deben de cuidar por encima de cualquiera de ellos es la salud y la vida. Y la calidad de periodista no da la posibilidad para cuestionar, mas no para aseverar. No hagas caso. ¿Por qué? Una cosa es sembrar la duda y otra cosa es decir, no lo hagas, valiéndote de estas concesiones que se te han dado. Entonces, bajo este esquema, yo sí podría calificar como un antecedente para poder decir que nos encontramos ante un primer posible caso de negligencia en el periodismo. ¿Por qué? Porque las circunstancias actualmente lo ameritan. Y aunque no se puede medir todavía el alcance de lo que va a ser, que tal vez sea mucho, poco, nulo, aún no se puede medir hasta que transcurra el tiempo, lo cierto es que las conductas a veces que infringen la ley, que violan la ley, que cometen delitos, las conductas antijurídicas, antisociales, no tienes que medir su alcance para castigarlas. No tienes que ver qué pasa con una familia después de que asesinan a un pariente suyo para castigar el homicidio. Ni la rebelión tienes que esperar a ver si hubo golpe de Estado para poder castigarlo. Entonces, creo que sí estamos ante el primer, yo me atrevería a decir, ante un primer caso donde la autoridad fiscal federal podría tomar el asunto para decir y denunciar la posible comisión de algún delito inclusive. Y aunque sé que se van igual, no, mi derecho a la libertad, sí, ese derecho no se está privando. Lo único que se está limitando es el ejercicio de ese derecho concesionado por el Estado mismo para que lo ejerzas. Y una cosa es cuestionar y otra cosa es afirmar. No lo hagas. Aún se sustente con el caso del gobernador. ¿Por qué? Porque aún con las cifras del gobernador, una cosa es dejar en la disyuntiva quién tiene el dato correcto, si el gobierno federal o el gobierno del Estado. Eso es diferente. Pero aquí tomar partido implica prácticamente un caso de rebelión contra el gobierno federal. Desde mi punto de vista, maestro Manuel. Sí, perdón, Gila, adelante. Sí, perdón, adelante. Es que yo creo que sí, coincido en que va a dejar un precedente porque, pues porque nunca habíamos visto algo así, ¿no? O sea, y como dice Manuel, quizá estamos poco acostumbrados. Finalmente habíamos vivido o sea, mis 38 años de vida había habido medios serviles, al contrario, ¿no? O sea, al gobierno. Y probablemente esto es muy novedoso para nosotros, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a un cierto tipo de golpeteo, sí estamos acostumbrados a ciertas cosas, pero creo que nunca había pasado algo así y si bien también coincido en que los efectos no van a ser muy fácil de medir, yo en esa reflexión pensaba, bueno, probablemente más bien lo que va a hacer es reforzar a aquellos que ya estaban decidiendo no hacerle caso, pues ya van a tener un refuerzo, digamos, de esa conducta. Los que estaban ya en la línea de seguir las indicaciones creo que van a continuar haciéndolo, pero podría ser
pues una manera de reforzar a aquellos que todavía estaban como reacios a tomar distancia, ¿no? Lo que se nos dice. Y bueno, sí, pues nos vamos a tener que encontrar como ver esta cuestión de tal vez medios más agresivos en su manejo de la información, con una línea más clara, ¿no? O sea, que también creo en parte es sano, aunque creo que todavía nos falta mucho culturalmente como para tener un criterio, digamos, o sea, me refiero a que seamos una audiencia, o sea, si lo volteamos al hecho de la audiencia, somos una audiencia muy pobre, o sea, creo yo en general, no estamos acostumbrados a ser críticos de la información, a ser críticos de los propios medios, o sea, porque a final de cuentas, pues una cosa es el medio, lo que te venda, y la otra es del otro lado tú cómo lo tomes, ¿no? O sea, que no estés acostumbrado a consumir la información de una manera responsable, que también hay una responsabilidad como audiencia. Entonces sí, pues yo creo que se va a volver un caso de estudio en el futuro de cómo ir mediando todos estos asuntos, ¿no? O sea, el trabajo que tiene uno como audiencia para cuestionar la misma información que se recibe, el papel de los medios, si bien sí es cierto, coincido también en pensar en eso, en que es una concesión ofrecida por el Estado, pues también eso pues siempre se volvería una limitante y no habría un cuestionamiento cuando pues se lo merezcan. Entonces sí, creo que va a generar o provocar como muchas reflexiones en estos aspectos, ¿no? Ahora sí, Manuel, perdón. No, te preocupes, no, yo estoy completamente de acuerdo acerca de todo lo que vamos a ver qué pase, ¿no? Eso es una historia que sigue ocurriendo. A mí me parece que la posibilidad real de que la Secretaría de Gobernación pues ejerza su poder para quitarle la concesión a TV Azteca es absolutamente imaginaria. Y en última instancia creo que tampoco queremos vivir en un estado en el que el gobierno tenga la capacidad que ante la opinión del mismo estado se pueda coartado de tener una concesión de ese tipo. Es decir, deja la puerta abierta para que haya todo tipo de abusos que han ocurrido antes y abusos que ocurren en otros países. Es decir, si ya le abrimos la puerta y pasa, lo peor que le podría pasar al país en ese momento, en cualquier momento, es que el gobierno hiciera cosas de manera activa, como lo que está ocurriendo con los diarios de Chihuahua, que acusados precisamente de compartir información falsa, están teniendo una persecución legal por parte del secretario de Gobernación. Una cosa que siempre ha estado entre las capacidades de la Secretaría de Gobernación y tampoco nunca había ejercido, lo cual ha permitido pues, que exista esta libertad de expresión que todos podemos disfrutar. Es decir, ¿hasta qué punto queremos un gobierno que pueda decir en un sitio de internet de aquí de la capital de decir algo que no me gusta y vamos a establecer una persecución legal contra ellos? Eso es sumamente peligroso. Ahora, nuevamente, todo esto sigue ocurriendo en el terreno de lo imaginario, porque yo no lo aseguro, TV Azteca podría haber hecho cosas muchísimo peores y no les van a tocar ni con el pétalo de una rosa. Eso es seguro. Puede ocurrir esto como un poco de una advertencia de te hablo, Juan, para que me escuches, Pedro. Claro. Pero ya desde el tono con el cual el presidente el domingo en su mensaje salió, llamándole su amigo a la torre y excusándolo antes de que pidiera una disculpa que nunca ha ocurrido, y el mensaje de Azteca sigue en el Twitter de noticieros de Azteca. Es decir, no se han retractado. A la torre dio uno de estos Twitters un poco misterioso, dijo que había sido un día difícil, pero que así tenía que hacer el trabajo, pero no han dicho lo que hicimos estuvo mal, o bien, o nada. O sea, claro. Sigue ocurriendo como en el terreno de lo imaginario eso de que tuviéramos un gobierno que tuviera la capacidad de análisis para poder decir de manera justa que medios tienen razón y que no. Un gobierno que también, como todos los gobiernos, no particularmente, pero como todos, se maneja también a través de falsedades, de imprecisiones y aprovechando la falta de conocimiento de gran parte de sus votantes. O sea, estamos lejos de llegar a un mundo en el que se pueda decir, hiciste esto mal, te vamos a quitar la concesión. Correcto, gracias, maestro Manuel. ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención?
con respecto a lo que hemos comentado? Jorge, Greta, Octa, que has estado muy callado, Octa. Voy a imaginar que eres Octavio. No sé, Sí, es Octavio. venga, Octavio, Sí, cuéntanos. Octavio, ¿verdad? No, pues bueno, nada más activaste tu micrófono nada más para que si eres Octavio, mi querido Octavio, pero bueno, quiero escuchar tu punto de vista. Ay, mi punto de vista. No, pues yo me había ido con la finta porque lo primero que vi bueno, al siguiente día de la noticia fue Alatorre dice que no hagas caso a López-Gatell. Sí. Entonces, bueno, lo primero que piensas es que, o sea, que TV Azteca está diciendo ya no hagan caso a las medidas de salud. Correcto. Luego me puse a ver lo que dijo en realidad y pues se refiere a todo esto de que las cifras no son las verdaderas y bla, bla, bla. Y luego empezaron todas estas teorías conspirativas, entre comillas, que sí, ay, se me fue su nombre. Salinas Pliego. Ese mero. Y que todo está orquestado para que la gente se enferme y compre seguros y él se haga millonario otra vez. Ok. Muy bien, bueno. Pero yo sentía que sí lo habían, bueno, que sí estuvo planeado que se fuera, o bueno, más bien que se debieron haber cuidado más por esa parte, porque pues sí estaba muy obvio que todo lo iban a sacar de contexto, porque ese es el encabezado que sale en todos lados. Claro. Lo de Alatorre dice que no le hagas caso a Gatell. Claro. Y eso es lo que todos estuvimos viendo por todos lados. Y te voy a decir una cosa, Octavio, porque lo mencionas muy bien, las teorías de conspiración, que como siempre van a salir. Ahorita pensando en la que mencionas de los seguros, te voy a decir por qué no puede ser por ahí. Porque los contratos de seguro establecen que ante el caso fortuito fuerza mayor es improcedente el pago del seguro. O sea, es decir, aunque tú pagues tu póliza y la tengas vigente, no te van a cubrir siniestros de esta magnitud, por ejemplo. En Nueva Orleans ya había un antecedente así, cuando tuvieron el problema precisamente con la pérdida de las casas por las inundaciones, los seguros declararon que iban a ser improcedentes los pagos de los seguros, no iban a pagarlos. Y no los pagaron. O sea, si tenías tu casa asegurada, pues qué pena. Qué tristeza me da, pero de lo contrario las aseguradoras quebrarían en el pago de tantas pólizas. Pero bueno, siempre es bueno escuchar las teorías de conspiración. Algunas pueden estar muy acercadas tal vez a la realidad. Claro, y se rescata, yo diría que va un poco por el lado donde dice Octa, yo pensé, o sea, que decía ya no le hagamos caso a las medidas, dice, pero después me di cuenta que no, o sea, cuando investigué, cuando me puse a leer, etcétera, pero no toda la gente va a hacer eso, entonces, o sea, el enorme problema que yo veo es que efectivamente cuando ya entiendes el contexto y ves las cosas en contexto, entiendes que el comentario iba a cierta parte, como dice Manuel, tal vez directo a López-Gatell, etcétera, pero para llegar a ese punto de opinión tienes que haber pasado como por una mediación de la información, pero hay gente que realmente solo se queda como con las encabezados, entonces sí creo que fue como muy peligroso porque el comentario iba a ser sacado de contexto y como además no le dio contexto, porque creo que, o sea, finalmente hay que escuchar todo lo que implicaba el video era como de 5 o 10 minutos, entonces, pues era fácil irte nada más con una cosa, ¿no? O sea, no le haga caso a López-Gatell, ¿no? Si estabas en ese momento lavando los trastes y no escuchaste toda la nota y nada más oíste a Alatorre decir eso, pues te puedes quedar con una porción de la información que no es toda la información y entonces eso es muy peligroso. Hoy día
ya la gente no se queda a escuchar toda la nota, ¿no? O no ve todo el video, o no lee todo o sea, no abre ni siquiera la nota, ve solo el encabezado. Entonces sí, por ese lado, coincido con Octavio en que es evidente una vez que uno lee más allá de la información que no iba por ahí 100%, pero hay que hacer ese trabajo de indagar y entonces me preocupa la gente que no lo hizo o que no lo va a hacer, ¿no? Entonces, ¿con qué opinión se van a quedar? ¿Qué les va a provocar en cuanto a la molestia que obviamente provoca toda esta situación, la molestia ya política que había desde antes, la molestia que existe a partir de o sea, de estar encerrados, la molestia que provoca la situación económica y encima le vas agregando elementos para estar cada vez más enojado, molesto o como para ese tipo de cosas, pues no sé, creo que es digno de análisis, o sea, y por eso lo estamos haciendo, pues hasta dónde puede llegar esa responsabilidad que tienes al hacer una afirmación tan poderosa en un medio de tanto alcance, ¿no? Sí, y él siendo la figura pública, líder de opinión, bla, 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 telenacional. Claro. Correcto. Greta, Jorge, Damián, ¿algo que quieran comentar al respecto? Bueno, Jorge, adelante. No, simplemente todo claro, está excelente y tienen razón a lo que comentan. Creo que luego puede transgiversarse mucho la información cuando esta es asimétrica, ¿no? Sí, correcto. Inclusive hay un politólogo que en alguna ocasión tuve oportunidad de leer, que es Giovanni Sartori, que ya hablaba de las sociedades teledirigidas y desde la introducción de su libro decía claramente, a ver, pues yo estoy en contra de la televisión, pero aunque yo esté en contra de los avances tecnológicos, porque todo avance tecnológico genera incomodidad porque destruye el orden socialmente constituido, no podemos dejar de lado el querer, esa situación, como dice Octavio. Oye, es que, bueno, de primer momento lo que yo leí, pues me dio a entender esto. Por supuesto, el ente emisor tiene esa responsabilidad, porque además es un ente emisor públicamente y masivamente. Entonces, muchas veces dicen, bueno, pues será cosa del que lo vea, pues tener el criterio. Bueno, no, es que estás pidiendo algo que ni ha sido en el pasado, ni es en el presente y probablemente no sea en el futuro, porque es casi como querer estandarizar criterios y conocimiento de la gente como ente receptor. Creo que la responsabilidad cae directamente en el emisor del mensaje. Ok, todo depende de cada quien como lo interprete. Ahí estoy de acuerdo. Pero ante una afirmación categórica, que no deja espacio a la duda, no hagas caso a López-Gatell, no hagas caso a López-Gatell, de lo que diga. Si habla inclusive de repente de cocina y hacer pasteles, no hagas caso a López-Gatell. Como en su momento López-Gatell dijo, quédate en casa, no cabe duda de eso, quédate en casa. Entonces, el lenguaje, como decía Giovanni Sartori, se hizo para comunicarse, y eso nos distingue de todos los animales, nuestra capacidad para transmitir conocimiento a través del lenguaje. Entonces, abusar de esto, y a través, no nada más del mismo lenguaje, sino de todas las formas de expresión que tenemos, como por ejemplo, hace poco con otra amistad que es periodista, le comentaba, ¿cuál es la necesidad de al momento de generar vía televisión o internet un reportaje sobre la situación que están viviendo en Ecuador? ¿Por qué le metes música de fondo? Cuando sabemos que la música tiene una intención sobre la percepción del homo videns, como diría Giovanni Sartori, y sobre su percepción y sus emociones. Perdón, pero no es objetivo poner música de fondo, y menos con violines, a un tipo de reportaje de esta naturaleza para decir que los muertos están en la calle. Es con toda la intención de generar una percepción común de las intenciones del emisor de mensaje. Yo quiero que así lo vean. Claro. Y las películas han sido igual, el mismo mecanismo. Digo, sabemos que es el mecanismo de venta de ideología para ser aceptado universalmente. Pero bueno, ahí lo dejo en la mesa.
Sí. Yo tengo una opinión con respecto a eso. A ver. Yo pienso que eso es una noticia que a algunos empresarios a veces les sorprende. El hecho de que decía que la razón para la cual hacemos medios masivos en el mundo no es para informar. Los noticieros son una cosa que nos informa, pero es una narración de entretenimiento. Esa es la principal razón por la que los tenemos. Y la prueba es enormemente sencilla. La principal causa de muerte en México, son enfermedades relacionadas con el sobrepeso. La principal causa de muerte en México de forma violenta son accidentes automovilísticos. La primera causa de muerte violenta, no accidentes automovilísticos, no estar manejando, es ser atropellado. Eso es de acuerdo de INEGI y es una tendencia que ocurre hace unos 40 años. Si los medios de comunicación estuvieran encargados de darnos información objetiva y clara y que nos sirviera, todo su contenido sería: coma mejor, cuidado al cruzar la calle. Y mañana sería: coma mejor y cuidado con cruzar la calle. Y pasado mañana también. Sin embargo, los medios masivos de comunicación no existen si la gente no los ve. Y no los va a ver nadie si la misma cantaleta ocurre todos los días. Es decir, para la gente que está a cargo de una redacción, a cargo de cualquier medio masivo de comunicación, sabe que tiene que dar información que sea útil, porque la gente compra estos medios para informarse de cosas que le resulten atractivas, porque sean útiles o porque sean divertidas. Es decir, El Economista, The Economist, por ejemplo, esa revista carísima para la suscripción, también es un poco de entretenimiento dirigido a personas cuyo entretenimiento tiene que parecer datos completamente objetivos y claros. Y para quien ve Canal 22, también funciona solamente a través del rating y también funciona sobre todo para entretener. La forma de adquisición de conocimiento útil, objetivo, se logra en las universidades, no en los medios masivos de comunicación. Tener esta mezcla, hay una mezcla afortunada que se logra en algunos casos en que el medio no solamente tiene, sino que además hace algo constructivo, pero eso ocurre más bien poco. O sea, la razón por la cual le pusieron violines a los muertos en Ecuador fue pues porque tiene que ser parte de la narración, porque si no es una narración cinematográfica, que vaya con el lenguaje cinematográfico, la gente le va a cambiar. A nadie le va a interesar, no va a tener el impacto emocional. Y sin impacto emocional no significa nada. Es decir, yo les puedo decir a ustedes precisamente eso, que la mayor causa de muerte violenta en México es el atropellamiento. Y todo el mundo dice: ah, perfecto. Y si les platico acerca de mi bisabuelita, una mujer que había logrado sobrevivir a la guerra de los cristeros, y metemos imágenes en sepia, que fue atropellada por un camión afuera de su casa. Esto es historia real, ¿eh? No lo estoy inventando. Mi abuelita sí la atropelló un camión afuera de su casa y sí había sobrevivido a la guerra cristera. Pero si no viene la historia de mi abuelita con fotografías en neón y con un corrido triste por detrás, no funciona como una narración en los medios masivos de comunicación. Esto no es culpa de los medios, no es culpa de la audiencia, es parte de esta relación audiencia-medios. Es decir, la relación no es causal entre que lo que hace la televisión hace que la gente se comporte. Esa es una teoría de Laswell y funcionaba en los 20s. Ahora la responsabilidad acerca de esto es multifactorial. Sartori, yo también lo leí en la universidad, sin embargo, me gusta suscribir las teorías de Humberto Eco con respecto a la intención del autor, la intención del lector y el intento intertextual, la intención de intertextualidad entre el cine y las noticias. Es decir, es un escenario nuevamente muchísimo más complejo. Afortunadamente estamos nosotros en primera fila para ver qué es lo que va a pasar. Muy bien, maestro Manuel. Y que va a cambiar, ¿no? O sea, va a cambiar ahora con estas nuevas tendencias que va a haber a partir de todo lo que está sucediendo en la vida económica. El mismo Internet, ¿no? O sea, está cambiando la manera en que consumimos información y bueno, pues más bien creo que lo interesante es que se generen estos espacios como este de discusión, ¿no? O sea, que la gente medie su información a través del debate, que medie su información a través de estar pendiente de diferentes medios, ¿no? O sea, que nos empezamos a volver responsables como audiencia
porque como medios, pues ellos van a actuar, como dice Manuel, pues conforme a las tendencias, conforme a el rating, conforme a los intereses de la misma empresa, conforme, o sea, un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con el interés público. Sin embargo, pueden ser útiles si nosotros de este lado, aquí está importante porque tenemos como varios puntos de dónde verlo, ¿no? O sea, somos universitarios, somos profesores, somos alumnos, y entonces nuestro ejercicio es qué acercamiento estamos teniendo a la información, a los medios, y que los tenemos que consumir, pues sí también tiene que ser. Yo estoy en contra de la gente que dice, no, yo no quiero oír nada, no, tenemos que estar informados, es una obligación, creo yo, pero también la cuestión como de, nos sirven para tomar decisiones, porque finalmente, pues o sea, todos estamos inmersos en una sociedad en la que hay que tomar decisiones económicas, sociales, políticas, de todo tipo, y para ejercer la ciudadanía necesitamos de los medios, pero con un consumo responsable, ¿no? Con un consumo en el que tengamos una conciencia respecto a lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos, y cómo conformamos o cómo esas piezas que vamos viendo en todos estos medios de información, pues cómo armamos nuestro rompecabezas y para crear nuestro propio criterio, ¿no? Verlos como una herramienta, nada más son una herramienta, pero, y se acabó, creo, la sesión.